Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión bibliográfica del día de hoy. Como ya sabemos, por cuestiones del siguiente evento, tenemos que terminar antes, entonces se va a omitir la lectura del resumen que ya se les envió por correo y vamos a iniciar con la presentación a cargo de la doctora Mariana Escalona. Buen día, mi nombre es Mariana Escalona y el día de hoy les voy a presentar la sesión titulada Mental Health Conditions Among Patients Seeking and Undergoing Bariatric Surgery, a metaanálisis. Me coordina la doctora Brisa Monroy. En cuanto al contenido de la sesión, hablaremos de conceptos y antecedentes de obesidad, cirugía bariátrica, también tocaremos el tema de los protocolos y de las guías de cirugía bariátrica, nos vamos a enfocar a los criterios de selección y hablaremos también de los trastornos de la conducta alimentaria en el paciente con obesidad y de las condiciones mentales y su asociación con la cirugía bariátrica. Posteriormente daremos discusión al artículo y daremos finalmente algunas conclusiones. La OMS define a la obesidad en el adulto como una enfermedad crónica y progresiva que se va a caracterizar por un incremento anormal del peso debido a una proporción excesiva de grasa resultado de la pérdida del balance entre el consumo y la ingesta. Para la década de 1970, la OMS establecía a la obesidad como una epidemia emergente, ya para la década de los 90 como una epidemia bien establecida. La OMS también va a definir a la obesidad en cuanto al índice de masa corporal y a través de esta la va a clasificar en tres. La clase 3 será aquella entre un índice de masa corporal de 30 a menos de 35, la clase 2 entre 35 y menor a 40 y la clase 3 por arriba de 40. Pero, ¿qué pasa entonces con los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 40? Bueno, pues se han propuesto dos definiciones. La superobesidad para aquella obesidad que es igual o mayor a 50, pero menor a 60 de IMC, y la superobesidad para aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 60. La obesidad mórbida va a representar un 5% de la población de Estados Unidos. Sin embargo, el IMC no nos puede representar a todos debido a nuestros diversos fenotipos y tallas. Es entonces que debemos tener en cuenta el concepto de talla baja. Talla baja en la mujer será para aquellas con una estatura igual o menor a 1.5 y para hombres igual o menor a 1.6. Esto es importante debido a que en estos pacientes obesidad se va a definir con un índice de masa corporal igual o mayor a 25. Además, el índice de masa corporal es engañoso, ya que no es lo mismo tener el mismo índice de masa corporal luciendo así que así. Conociendo estos datos, ¿qué nos dice entonces la OMS acerca de la obesidad? Pues desde la década de 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo. En su último reporte para el año 2014, nos muestra una prevalencia en adultos para sobrepeso del 39% y para obesidad del 13%. Además, nuestros vecinos americanos, en su última encuesta nacional de salud y nutrición, en el año 2014, nos muestran una prevalencia de obesidad de 36.5%. ¿Qué tenemos en México? Bueno, la ENSANUD, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en su último reporte en el año 2012, nos muestra esta gráfica con la distribución del estado nutricio de hombres y mujeres mayores de 20 años. Y como vemos, pues nuestra población en su mayoría tiene sobrepeso u obesidad, siendo ligeramente mayor en las mujeres. Si lo desglosamos por gravedad de la obesidad, si nos vamos a la obesidad grado 3, a la obesidad mórbida, vemos que esto es aún mayor en mujeres, siendo la prevalencia en mujeres del 4.1 en comparación con 1.8 en los hombres. Entonces, ¿qué podemos decir? Que nuestra población tiene sobrepeso y obesidad y que además esta es más grave en las mujeres. ¿Qué causa la obesidad? Pues las causas es multifactorial.
Sin embargo, podemos hablar de 4 factores principales: el genético, el psicosocial, el de la alimentación y el ambiental. En general, en todos los pacientes, la interacción de estos factores es lo que va a causar la obesidad. Pero ¿por qué es importante tomar a la obesidad como una enfermedad? Bueno, esto va a ser por las comorbilidades y las complicaciones. Las complicaciones las podemos dividir en 2, a grosso modo, en las relacionadas al peso y las metabólicas. En general va a ser una afectación multisistémica que va a dar como consecuencia una menor calidad y esperanza de vida. Entonces, si la obesidad es una enfermedad, requiere de un tratamiento, y uno de los tratamientos es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica va a ser aquella cirugía que va encaminada a la pérdida de peso, y la podemos clasificar en malabsortiva, restrictiva y mixta. En cuanto a su abordaje, en abierta, laparoscópica y robótica. ¿Por qué proponer a la cirugía bariátrica como un tratamiento de la obesidad? Bueno, esto es porque la obesidad grave, la mórbida, va a ser muchas veces refractaria a los tratamientos no quirúrgicos, aun si estos son bien llevados, alcanzando únicamente una pérdida de peso de hasta el 10%. La cirugía bariátrica otorga mayor pérdida de peso y por lo tanto mejor control de las comorbilidades, y esto es importante porque va a ser independientemente del método elegido. Por lo tanto, la cirugía bariátrica ha demostrado ser el tratamiento más efectivo para la obesidad grave y con resultados a largo plazo. Los primeros en establecer los criterios de selección de candidatos fue en 1991, la National Institute of Health estableció quiénes eran candidatos: aquellos que tuvieran un índice de masa corporal igual o mayor a 35, más comorbilidades asociadas, o aquellas personas con una obesidad igual o mayor a 40 con o sin comorbilidades asociadas. Además, fueron ellos quienes establecieron por primera vez que se requería de un equipo multidisciplinario. Sin embargo, no especificaron quiénes debían componer este equipo multidisciplinario. Ya en la actualidad, The American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, en su última actualización para el año 2016, toma la importancia y la necesidad de una valoración psicosocial prequirúrgica. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta palabra, que es psicosocial. Esto no quiere decir que establece la necesidad de una valoración psiquiátrica y estructurada. Por lo tanto, la evaluación psiquiátrica aún está en pañales en cuanto a los protocolos de cirugía bariátrica, tanto en las valoraciones prequirúrgicas como en el seguimiento posquirúrgico. Pero hay que ser positivos, ya que cada vez más se solicita la intervención del personal de la salud mental en la valoración prequirúrgica y en el seguimiento. ¿Qué tenemos en México? En México tenemos las normas, la norma oficial, que es la 174, y la guía CENETEC para el manejo integral de la obesidad. En la norma se establece que los candidatos deben tener de 18 a 55 años, que las comorbilidades no pueden ser únicamente de tipo endocrino, que debe haber al menos el antecedente de un tratamiento integral de por lo menos más de 18 meses y que este no haya tenido éxito, que las técnicas quirúrgicas autorizadas son la de tipo restrictivo, y que describe que el equipo multidisciplinario debe estar compuesto por un cirujano, un anestesiólogo, nutriólogo, endocrinólogo, cardiólogo y psicólogo. Pero entonces, ¿dónde quedó el psiquiatra? Dos de las clínicas de obesidad más importantes en México, las tenemos muy cerquita, es la del Hospital G.A. González y la de nutrición. Tienen diferentes criterios cada clínica, ¿no? Pero si vemos bien, se apegan a los lineamientos internacionales y a la norma oficial. En ellas se enfatiza mucho en sus criterios que este procedimiento no se trata de una cirugía estética, que los pacientes deben comprender bien y comprender bien lo que es entrar a un protocolo de cirugía bariátrica y tener la disposición de lo que requiere. Además, la decisión final de someter a un paciente a una cirugía es del equipo multidisciplinario. Las dos clínicas de obesidad aquí en México
describen que su protocolo consiste de 5 etapas. La etapa 1 es el diagnóstico de obesidad y de las comorbilidades. Además, se otorgan cursos informativos a pacientes y familiares. La etapa 2 es el tratamiento, tanto de comorbilidades como de la obesidad en sus diferentes etiologías. La etapa 3 es la preparación. Aquí es donde se les solicita a los pacientes perder peso y obviamente también se les apoya con esto. La etapa 4 ya es el procedimiento quirúrgico. La etapa 5 es el seguimiento, y el seguimiento está estandarizado en al menos al tercer mes, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 12 meses, y este va a ser de por vida. Aquí debo puntualizar que el seguimiento no lo realiza únicamente el cirujano, sino todo el equipo multidisciplinario. ¿Qué sabemos de salud mental y obesidad? Para esto hay que tomar en cuenta la importancia del rol social. Debido a los estereotipos de belleza, se tiende a estigmatizar y a segregar a las personas con obesidad, haciéndolas más vulnerables a padecer trastornos psiquiátricos, y dentro de los más asociados son los trastornos de la conducta alimentaria. Algunos de los más frecuentes es el trastorno por atracón, la bulimia nervosa, el síndrome de ingesta nocturna de alimentos. Además, nosotros aquí en psiquiatría tenemos una población muy especial, ya que hasta el 60% de nuestros pacientes tendrán obesidad, y de estos un 30% tendrán síndrome metabólico. Algunas de las patologías más asociadas es la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor. Hablando de condiciones mentales y cirugía bariátrica, la prevalencia de las condiciones mentales en pacientes que van a buscar entrar a un protocolo de cirugía bariátrica, al menos contando un diagnóstico en eje 1, es de hasta el 40%. Algunos de los más frecuentes de los asociados son los trastornos afectivos, de estos la depresión y la intencionalidad suicida, los trastornos de ansiedad, y de los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno por atracón. Otros que han sido asociados es el trastorno por consumo de etanol, los trastornos de personalidad y el antecedente de abuso sexual. Hablando específicamente del trastorno de los atracones y del trastorno por atracón, este va a ser mucho más prevalente en estos pacientes, siendo su prevalencia del 24 al 25%. Esto de manera prequirúrgica, pero ¿qué pasa de manera posquirúrgica? Bueno, los pacientes pueden tener recaídas en cuanto a la conducta de atracones y esto generar complicaciones quirúrgicas. Además, de manera posquirúrgica, pues estos pacientes, debido a las alteraciones que se va a hacer en su tracto gastrointestinal, pues van a tener una nueva normalidad en cuanto a los patrones de alimentación. Pero, ¿tenemos acaso alguna definición de trastorno de atracón en pacientes posquirúrgicos? Entonces, esto es grave porque entonces al no contar con ella no podemos valorar en el seguimiento atracones que se generarían de nuevo o como recaídas. Además, se habla de un subgrupo de estos pacientes que pueden realizar atracones subjetivos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor no van a cumplir con la definición que nosotros conocemos de atracón, sino que en cantidades menores, pero a ellos va a representar algo importante. Además, se va a caracterizar por esta pérdida de control. Entonces, son pacientes que realmente requieren una atención especial. Además, también los pacientes pueden iniciar posterior a la cirugía con purgas o conductas restrictivas compensatorias por el miedo a volver a subir de peso o a no continuar con su pérdida de peso. Si tomamos a las condiciones mentales como predictores de los resultados de la cirugía bariátrica, se ha asociado al trastorno depresivo mayor y al trastorno por atracón con una menor pérdida de peso posquirúrgico. A los trastornos de ansiedad no se les ha encontrado alguna asociación en cuanto al resultado del peso posquirúrgico, y algunos otros factores que se han asociado es el apoyo social con una mayor pérdida de peso posquirúrgico. En cuanto a la asociación entre la cirugía bariátrica y el curso clínico de las condiciones mentales, bueno, se ha asociado a la cirugía bariátrica con una mejoría de los síntomas depresivos posterior al procedimiento quirúrgico, tanto en gravedad como en cantidad de síntomas. Esto en seguimientos de 5 a 10 años posterior a la cirugía. Hayden y colaboradores en el 2011 fueron de los primeros en establecer esta asociación en un estudio de seguimiento.
Mitchell y colaboradores ya posteriormente en el 2014 también reportaron una mejoría de la gravedad de la depresión, y esto va en concordancia con algunos estudios más recientes como el de Morgan y Yusufov. Además, a la cirugía bariátrica se le ha asociado con un aumento en el consumo de alcohol. En el 2013, King y colaboradores realizaron un estudio de corte longitudinal con seguimiento a 1 año y a 2 años. Aplicaron el audit y al primer año de seguimiento no vieron mayor diferencia, pero ya el segundo año vieron que había un incremento en el consumo de alcohol. Además, aquí hubo algo bien interesante porque esto fue asociado a un tipo de procedimiento en específico, que fue el bypass gástrico en Yederru, y como sabemos, este procedimiento es de tipo mixto, tiene un componente malabsortivo, lo cual no fue asociado a procedimientos de tipo restrictivo como la LAPGAN, lo cual está en concordancia con otros estudios reportados como el de Bachman en el 2016, y se puede establecer probablemente una relación causal en cuanto a los cambios en la digestión y en la absorción de etanol, debido a que en su consumo estos pacientes van a tener concentraciones inestables, con picos rápidos y poco sostenidos. Entonces, si ellos quieren alcanzar el estado de embriaguez, pues van a tener que tomar más, ¿no? Entonces, por eso aumentan probablemente su consumo de etanol. A la cirugía bariátrica también se le ha asociado con un aumento en las conductas autolesivas posquirúrgicas. En el 2015, Batty y colaboradores realizaron un estudio de corte longitudinal siguiendo 3 años prequirúrgicos y 3 años posquirúrgicos. Incluyeron a más de 8,800 adultos en Ontario, Canadá, y vieron que reportaron que había un incremento de número de eventos por año, y esto sí fue para ellos estadísticamente significativo, pero ya cuando compararon en números, esto no hubo mayores diferencias. A pesar de eso, los resultados están en concordancia con algunos otros estudios como el de Kovacs y Dixon en el 2016. Además, a la cirugía bariátrica se le ha asociado con un incremento en la intencionalidad suicida. En el 2012, Adams y colaboradores realizaron un estudio de casos y controles con seguimiento a 6 años, en donde reportaron un riesgo en el aumento o igual al prequirúrgico posterior a la cirugía bariátrica en estos pacientes, lo cual está en concordancia con algunos otros estudios como el de Morgan y Gibson en el 2016. Cuando estamos hablando de cirugía bariátrica y de condiciones mentales, es necesario valorar y tener en cuenta la satisfacción posquirúrgica. Se habla de que los pacientes llegan a cursar con una fase de luna de miel de aproximadamente 1 o 2 años de duración, en que como ven los resultados rápidos, tienen esta pérdida de peso pues rápida, pues realmente están muy satisfechos. Sin embargo, al final no todos van a estar contentos, y esto es porque los cambios en el estilo de vida van a ser muy drásticos. Además, el excedente de piel muchas veces pues les disgusta, además de que en su vivencia puede haber una insuficiente pérdida de peso o pueden cursar con complicaciones quirúrgicas. Entonces, para nosotros, en la salud mental sí sería importante saber qué fue primero, el huevo o la gallina. Por lo tanto, se justifica el rol del psiquiatra en estos protocolos. Primero que nada, nosotros debemos de saber que los pacientes psiquiátricos, por el simple hecho de ser pacientes psiquiátricos, no tienen una contraindicación absoluta o no deben ser rechazados de los protocolos de cirugía bariátrica. Esto va a depender de los protocolos institucionales y de la valoración individual en cada caso. Algunos síntomas psiquiátricos que pueden ser considerados como contraindicaciones relativas o absolutas son los síntomas psicóticos, el abuso de sustancias, la bulimia nervosa, la depresión no tratada y el riesgo de suicidio. Algo que sí es una contraindicación absoluta es la falta de compromiso y de entendimiento por parte de los pacientes. Entonces, el rol del psiquiatra en cuanto al protocolo de cirugía bariátrica de manera prequirúrgica es asesorar, valorar el entendimiento, evaluar las conductas y los trastornos mentales y dar atención a las necesidades específicas.
De manera posquirúrgica en el seguimiento, pues es dar seguimiento a la pérdida de peso, a los trastornos psiquiátricos prequirúrgicos y a los trastornos de novo, así también como asesorar en la adaptación a cambios posquirúrgicos. De igual manera, debe ser de su conocimiento el cambio en la farmacocinética de los psicofármacos debido a las alteraciones en la absorción. Ya pasando a nuestro estudio, se titula Mental Health Conditions Among Patients Seeking and Undergoing Bariatric Surgery. Es un metaanálisis, fue publicado en el JAMA en enero del 2016 y esta revista cuenta con un factor de impacto para el 2016 de 7.48. ¿Cuáles fueron los objetivos? Fueron 3: estimar la prevalencia de las condiciones mentales en pacientes que buscan y se someten a cirugía bariátrica, evaluar la asociación entre las condiciones mentales preoperatorias y la pérdida de peso posquirúrgico y evaluar la asociación entre la cirugía bariátrica y el curso clínico de las condiciones mentales. El diseño del estudio, pues se trató de una revisión sistemática de la literatura con metaanálisis. La metodología, pues se convocó a un panel de expertos. Estos expertos definieron quiénes iban a ser candidatos y quiénes iban a, a quiénes iban a denominar candidatos y a quiénes receptores, esto dependiendo de si se sometían o no al procedimiento quirúrgico. Establecieron las condiciones mentales a evaluar, las cuales fueron depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de personalidad, trastorno por consumo de sustancias, intencionalidad suicida o ideación suicida y trastornos de la alimentación, específicamente el trastorno por atracón. Excluyeron a los trastornos de la alimentación no especificados al trastorno por consumo de tabaco. Establecieron indicadores de los resultados y de los resultados quirúrgicos posoperatorios establecieron que iba a ser la pérdida de peso. En cuanto a los resultados de las condiciones mentales en el posoperatorio, establecieron que iba a ser la incidencia de suicidio, la prevalencia de los síntomas y del tratamiento. Realizaron una búsqueda electrónica en las bases de datos de PubMed, Medline y SciInfo en el lapso de enero del 88 a noviembre del 2015. Los criterios de inclusión en general para todos los estudios fueron que al menos cumplieran con un objetivo específico, que fueran investigaciones primarias con información de adultos mayores de 18 años, con un índice de masa corporal de al menos 35 y que todos los diagnósticos de salud mental fueran realizados de manera preoperatoria. Esto es fundamental, además de que, que el método diagnóstico fuera formal y validado. Los criterios de exclusión, pues eran no cumplir los criterios de inclusión y además por tipo de estudio, para los estudios de prevalencia, si estos tenían una escala diagnóstica, estos tenían que reportar un valor de corte y no nada más la media obtenida. Si reportaban prevalencia tenía que ser actual y no únicamente a lo largo de la vida. Si se reportaban que habían utilizado 2 métodos diagnósticos, el psiquiatra consultor, el experto, seleccionaba el más relevante. Para los estudios de asociación, estos podían reportar información en cuanto a la prevalencia de manera preoperatoria o información no relacionada a la prevalencia de las condiciones mentales, pero de manera posoperatoria. Para definir que la prevalencia iba a ser significativa, esta tenía que ser mayor a un 25% comparada con la de la población general de los Estados Unidos. Esto fue un criterio que tomaron ellos arbitrario, pero era necesario. Estimaron la prevalencia con metaanálisis de efectos aleatorios para datos binomiales agrupados y valoraron heterogeneidad usando la I cuadrada estadística. Estratificaron el análisis de las variables que tenían un potencial de riesgo de sesgo o con verdaderas diferencias de prevalencia. También realizaron subgrupos realizando metaregresión y no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Esto es importante porque al no encontrar una heterogeneidad estadística se puede realizar un metaanálisis. Esto no quiere decir que los estudios no fueran clínicamente heterogéneos, sino que estadísticamente no eran heterogéneos. En cuanto a los estudios de asociación, bueno, en esto los clasificaron en 2, en aquellos que reportaban resultados quirúrgicos y aquellos que reportaban los resultados relacionados a las condiciones mentales. Posteriormente, reagruparon las variables en cuanto al resultado específico. Ellos obtuvieron inicialmente una búsqueda preliminar
y se dieron cuenta que rechazaron varios estudios observacionales institucionales con muestras pequeñas. Entonces, para tratar de agrandar la muestra, lo que hicieron fue que sacaron las medias ponderadas de los estudios con más de 500 participantes y los compararon con aquellos con menos de 200 participantes y interesantemente no hubo diferencias. Entonces lo que hicieron ellos fue que relajaron su criterio y tomaron en cuenta todos los estudios con más de 200 participantes. Entonces, al final, se restringió el análisis a ensayos clínicos controlados y aleatorizados, a estudios observacionales multiinstitucionales, a estudios realizados en una institución con aleatorización o con una muestra consecutiva y al menos 200 participantes, a estudios realizados en una institución con muestra no consecutiva y al menos 500 participantes. Aun siendo estrictos en sus criterios, ellos pudieron incluir hasta el 70% de los datos de los pacientes reportados. Para valorar la calidad de la evidencia, lo que hicieron fue que adaptaron herramientas para valorar riesgo de sesgo. Las adaptaron y valoraron 6 puntos: el diseño de estudio, la obtención de la muestra, el porcentaje de seguimiento, los criterios diagnósticos, la confidencialidad de las evaluaciones y el control de las variables confusoras. Cada estudio fue evaluado por 2 revisores y al final ellos daban una calificación de acuerdo a las guías GRADE en cuanto a calidad de la evidencia en alta, moderada, baja o muy baja. Entonces, de su búsqueda inicial, ellos obtuvieron más de 2.200 estudios, ¿no? De ahí descartaron algunos duplicados, otros que el título no era apropiado para los objetivos del estudio. De ahí les quedaron más de 500, le aplicaron lo que son los criterios de inclusión y de exclusión y finalizaron con 68 publicaciones que cumplieron con todos los criterios. De estos, 59 iban a reportaban prevalencia y 27 asociación, y en conjunto 18 reportaban tanto prevalencia como asociación. En cuanto a los resultados, una de las mejores tablas que nos muestran en el artículo es esta. Aquí ponen los autores las condiciones mentales y sus prevalencias de mayor a menor, y vemos que cualquier trastorno afectivo pues fue el que obtuvo mayor prevalencia con un 23% y un intervalo de confianza de 15 a 31, los trastornos depresivos con una prevalencia del 19% y un intervalo de confianza del 14 al 25%. El trastorno por atracón, una prevalencia del 17% con un intervalo de confianza del 13 al 21%. Lo subrayé ahí en rojo porque estos fueron los que cumplieron con el criterio de ser mayor de 25% más que la población general de Estados Unidos. Los demás también fueron hasta el trastorno por abuso de sustancias, también eran mayores que la población, pero no cumplían con este criterio. Otra de las tablas más interesantes en el artículo es esta. Aquí lo que fueron es que nos van mostrando el tema que fueron evaluando, el número de estudios que evaluaban este tema, el riesgo de sesgo, la calidad de la evidencia y el resultado. Entonces podemos ver en esta tabla que los únicos 2 temas a evaluar que tuvieron una calidad en la evidencia moderada fueron tanto las prevalencias como la asociación de la cirugía bariátrica con el curso de los trastornos depresivos. Los demás tuvieron una calidad de la evidencia de baja a muy baja, entonces por eso los autores no sacaron conclusiones de esto y no nos lo reportan tanto en la discusión. En cuanto a la prevalencia, ellos nos dicen: hay evidencia moderada y aquellos trastornos que son más prevalentes en esta población son el trastorno por depresión con un 19% y los trastornos por atracón con un 17%. En cuanto a la asociación, ellos nos discuten que no existe evidencia clara sobre la asociación entre las condiciones mentales y la pérdida de peso.
y que existe evidencia moderada que sugiere que la pérdida de peso posterior a una cirugía bariátrica se encuentra asociada a una reducción en la prevalencia, frecuencia y gravedad de los síntomas depresivos. Afortunadamente ellos no hacen relaciones causales porque aparte no fue el objetivo del estudio. Sin embargo, decir que la cirugía bariátrica, proponerla como un tratamiento para depresión, pues aún sería prematuro. Pero sí pudiéramos decir que si los pacientes con obesidad se benefician en cuanto al control de sus comorbilidades, pudieran también beneficiarse en cuanto a sus síntomas depresivos con una cirugía bariátrica. En cuanto a otro tipo de asociaciones, como es el consumo de alcohol, el aumento de las tasas de intencionalidad suicida o el aumento de las conductas autolesivas, pues la información se consideró pues de muy baja calidad, por lo tanto pues ellos no dieron conclusiones en cuanto a estas asociaciones. Sin embargo, ellos sí toman la relevancia de que estos estudios están en concordancia con otros estudios más recientes y otros que seguramente se van a realizar. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente sí haya una asociación, pero se requiere de una mejor calidad de la evidencia, ¿no? Entonces necesitamos tomar mayor interés y abordar este tema. Las conclusiones de los autores es que las alteraciones en la salud mental son frecuentes entre los pacientes que buscan entrar a un protocolo de cirugía bariátrica. Todo el trastorno por depresión y los trastornos por atracón son los más frecuentes y existe evidencia de calidad moderada que apoya la asociación de la mejoría de los síntomas depresivos posterior a una cirugía bariátrica y esto es bastante importante. En cuanto a otro tipo de asociaciones, pues la calidad fue muy baja, ¿no? Algunas limitaciones del estudio fue que pues, los estudios eran heterogéneamente diferentes en cuanto a la clínica, por tomar diferentes escalas, puntos de corte, etcétera, y que también tomaron los criterios del DSM-4 para el trastorno por atracón. Además, no hablaban de gravedad ni cronicidad de las condiciones mentales, y otra cosa es que los candidatos con condiciones mentales graves no continúan los protocolos, entonces pues no son reportados. Pues probablemente hay un sesgo. Además que su definición de prevalencia significativamente diferente pues fue arbitraria, ¿sí? Al maximizar el tamaño de muestra, aunque estadísticamente no mostró relevancia, aún existe la posibilidad de sesgo y también puede haber un sesgo de publicación. Yo agregaría también que no se incluyeron otras variables quirúrgicas como complicaciones quirúrgicas. Algunas fortalezas del estudio es que es la primera revisión sistemática con metaanálisis en reportar prevalencias de condiciones mentales específicas en pacientes que buscan y se someten a cirugía bariátrica, que la metodología está muy bien reportada y detallada en cuanto a cómo nos las describen. Hay una baja heterogeneidad estadística, lo que lleva a que se pueda realizar un metaanálisis y pues sea bueno, y que fueron estrictos en sus criterios para no sobreestimar riesgos. En cuanto a mis conclusiones sobre el tema, pues este es un tema de interés actual. Además, toma la importancia del rol del psiquiatra en el enlace con otras especialidades, y es importante que nos interesemos para estandarizar y homogenizar los protocolos de cirugía bariátrica, ya que no debe haber solo evaluaciones psicosociales, debe haber entrevistas estructuradas, porque no se puede reportar lo que no se diagnostica, y si no se realizan entrevistas estructurales, pues no se van a diagnosticar. Gracias.